inicio a la Comisión de Educación. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? 12-3. Sí, presidente, hay cuenta. En la comisión se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, tres urgencias suma para los respectivos proyectos de ley. El que está en tabla el día de hoy sobre convivencia escolar y luego dos proyectos de ley que están también obviamente en la comisión, el de nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía y el que modifica y prorroga la vigencia de la ley 19.648 que otorga la titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años. También hace presente a la comisión que desde la Comisión de Trabajo se ha remitido, de trabajo del Senado, se ha remitido el proyecto de ley que está en primer trámite constitucional, que fue iniciado en un mensaje del presidente de la República, Sebastián Piñera, que equipara el derecho a la cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes que indica en las condiciones que establece, modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un fondo solidario de sana cuna. Luego, en documentos, se ha recibido la senadora Paulina Bodanovich, es una solicitud para que en una sesión se pueda tratar la crisis laboral y educativa que afecta a los docentes y asistentes de educación de las comunas de Talca y de Curicó. Esta situación, señala ella, que se origina a partir de las medidas contenidas en los respectivos planes anuales de desarrollo de educación municipal, los PADEM 2026, que contemplan eventuales desvinculaciones de personal a contrata, fusiones de cursos, redistribución de horas docentes y resignación de funciones. Es un documento que llegó hace algunos días a la comisión y se da cuenta hoy día. Y luego, en relación con el proyecto de ley que he señalado que fue remitido por la Comisión de Trabajo a esta instancia, el proyecto de sala cuna, han solicitado audiencia el señor Álvaro Izquierdo, que es director ejecutivo de Multigremial Nacional, para exponer sobre este proyecto de ley, y de Juan Pablo Lira, que es del área programática e incidencia del Centro de Estudios Idea País. Eso, señor presidente. Eso lo estoy diciendo. Ahí está en la cuenta, si la tienes en la cuenta. Dejo tu computador. Pero acá o sea, llegó ahora a la comisión. Sí. Sí, pero no, a nosotros nos fue remitido el día de ayer. Bien, ¿algún comentario sobre la cuenta? Bien. Vamos a... El senador Gaona viene en reemplazo del senador Kass. Pero el criterio que se ha usado acá es que el comité no lo quiere. Del mismo comité los dos. Ah, claro. Porque así lo hicimos con el senador... ¿Cómo se llama? Castro. Con Juan Luis Castro lo hicimos así. Pero era jefe de comité de Fidel. ¿Está o no está? Tiene que ser firmado por los vacíos que quedan cuando los Yo sé partidos... que acá. No, sí, pero no de Felipe. Y el otro comité. Está el de Bópoli, independiente. Pero los temas, presidente, pero los temas delicados... Los temas no son complicados, así que no creo que mientras se... Porque además hay que ponerse de acuerdo en cómo vamos a ordenar la votación. Presidente, bueno, también no lo mencioné expresamente en la cuenta, pero el lunes, de acuerdo a lo que se había establecido, el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley que están en un nuevo texto comparado. Todas las indicaciones, ahí parte de las indicaciones corresponden a adecuaciones que habían que hacerse de materias que ya había revisado la comisión, pero que requerían de la iniciativa. Y en otro caso es directamente el reemplazo de
las propuestas de artículos nuevos, que eran de los artículos 11 al 16. Consecuencia, presidente, no sé si la comisión, como método de trabajo, prefiere simplemente hacer o seguir con el comparado nuevo que se ha elaborado, en la cual hay que ver algunas propuestas o ir directamente a los nuevos artículos que se están proponiendo a partir del artículo 11 nuevo que sería. No sé cuál prefiere, presidente, como comisión. Sigamos desde el 62 que habíamos quedado. De la indicación. Sí. Perfecto. Entonces, presidente, en texto comparado... Sí, no, la última indicación que se vio en la sesión pasada es en la página 183 del texto comparado, que es la indicación 62. ¿Ya? Sí. A continuación de eso, en el texto comparado... No, el texto comparado es el que tiene allá, presidente. Ya, pero vamos a seguir en este. Vamos a seguir en ese. ¿En el nuevo? En el nuevo, sí. Pero hay que ir viendo los dos, presidente, perfecto. Viendo los dos. Sí. Tener los dos a la vez. Exactamente, presidente, como estaba diciendo hace un momento, en la página 187 del texto comparado antiguo estaba la indicación 62A de su excelencia presidente de la República, y luego venía una indicación, Esa no la hemos votado. no se ha votado. Eso no se ha votado, presidente. Y luego venía un artículo, una indicación 62B. Entiendo yo que para el artículo 11, indicación 62A, sigue rigiendo la que está presentada como 62A bis, porque la 62A está retirada, ¿correcto? Está retirada ya. Sí, la 62A está retirada. Entonces, 62A bis. la 62A bis está en la página 33 del nuevo texto comparado, en acá, este texto comparado que es más bajo, en la página 33, Ya. ahí está la Ahí indicación, sale lo retirado ya. exactamente. Ahí Entonces, continuamos. la indicación que tiene que analizarse por la comisión y votarse es la indicación 62A bis. Esta indicación 62A bis tiene por objeto incorporar a continuación del artículo 10 del decreto con fuerza de ley del año 98 que establece la ley de subvenciones estatales a los establecimientos educacionales, un nuevo artículo 11 que, si le parece a la comisión, le daré lectura. Este artículo 11 dispone lo siguiente: introdúcese las siguientes modificaciones al artículo 6 del decreto con fuerza de ley número 2, la ley de subvenciones, en los siguientes términos. 1. Página 34. Reemplázase en el primer párrafo del literal D del artículo 6. El artículo 6 enumera los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales para gozar del beneficio de la subvención. El literal D señalaba que exige que cuente con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos, los padres y los apoderados. La parte final de esta norma dispone y también las instancias de revisión correspondientes dentro de esa exigencia del reglamento. Eso se propone por el Ejecutivo, reemplazar esta frase final por la siguiente: las instancias de revisión correspondientes, punto y coma, y los contenidos señalados en el artículo 16E del decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, punto. En el fondo es la ley. Es un nuevo artículo, presidente, que se incorporó en virtud de este proyecto de ley, un nuevo artículo 16E que se incorporó a este proyecto de ley, que en el fondo esta entiendo yo, es una modificación básicamente formal, que tiene por objeto hacer la correspondiente correlación con una norma que se incorporó en virtud de este proyecto de ley en la lógica de los acuerdos que se han adoptado para incorporar los contenidos de convivencia escolar y etc. Ofrezco la palabra, ministro. Sí. Presidente, como son modificaciones formales, ¿podríamos ofrecer la palabra a Juan? Juan. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tal como señala el secretario, es una adecuación formal
respecto a los requisitos para implementar subvención, toda vez que el párrafo primero del literal D del artículo 6 de la ley de subvención menciona el listado de los requisitos del reglamento interno, lo que se conjuga ahora en armonía con la Ley General de Subvenciones, especialmente con el artículo 16E de la Ley General. Muchas gracias. ¿Me entiende, no? Sí, presidente, solamente para complementar lo que he señalado, en el otro texto comparado, en el más amplio, en la página 58, ustedes podrán ver que ahí se incorporó en virtud de una indicación del presidente de la República y también de varios senadores la exigencia de que se consideren dentro de la Ley General de Educación los reglamentos internos de los establecimientos de educación que regulen todas aquellas materias señaladas en el artículo 16A y 16B que se requieren precisamente a la buena convivencia escolar, al tema del acoso escolar y la violencia escolar. Ese fue el nuevo artículo 16E que se incorporó. Lo que hace en consecuencia de la indicación es simplemente hacer referencia a que en esta materia, en el tema de subvenciones a establecimientos educacionales, para gozar de la subvención tienen que estar reglamentos internos y esos reglamentos internos tienen que hacer referencia al artículo 16E, que es la reglamentación general que se establece. Es un tema absolutamente de concordancia entre la ley de subvenciones con la Ley General de Educación en las condiciones que fue ya aprobada por esta comisión, presidente. Bien. Ofrezco la palabra. ¿En votación? Sí. ¿Se aprobaría 4-0? Entendiendo que va a llegar el reemplazo suyo. Ah, ya llegó, perfecto. Que no lo he visto en mi celular. Ya, perfecto. 4-0. Si les parece, tiene un segundo para operar a la senadora Torres. Si le parece, presidente, vamos con los siguientes números porque son... No, con los siguientes números de la misma indicación, porque son varios cambios. ¿Cómo? La indicación plantea varios cambios en la ley de subvenciones y en las páginas siguientes, en las páginas 37 y 39 vienen otros cambios. Y luego en la página 40. Son 4 los cambios. ¿Podría decir cómo quedarían todos los requisitos para implementar la subvención? Quería lo siguiente. En la letra D, que cuente con un reglamento interno que rija, estoy en la columna de la mano izquierda, que cuente con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, alumnos, padres y apoderados. En dicho reglamento se deberá señalar las normas de convivencia en el establecimiento, que deberán incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria, las sanciones y reconocimientos que originan su infracción o destacado cumplimiento, los procedimientos por los cuales se determinan las conductas que las ameritan y las instancias de revisión correspondientes y los contenidos señalados en el artículo 16E del decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los contenidos del 16E, senadora? Y para eso yo le decía... Para eso vamos a la 58. A la página 59, que señala que en virtud de los señalamientos anteriores, los reglamentos internos deberán incorporar al menos las siguientes materias: prohibición y prevención de toda forma de acoso, violencia y discriminación hacia cualquier integrante de la comunidad escolar. B, la promoción del derecho a una vida libre de violencia, el respeto y reconocimiento de los derechos y garantía de conformidad a la dispuesta del artículo 36, no discriminación, de la ley 21.430. Y luego, página 61, los derechos y deberes de cada uno de los integrantes, etcétera, etcétera. Ahí son varios los contenidos que tienen que tener esta reglamentación interna de los colegios que siguen desarrollando en la página 61, 62, hasta la 68. Bien. Hasta la 68, que son todos los contenidos que tienen que tener el reglamento, que es, insisto, esa es la norma general de la LEGE, y lo que se hace acá, para no replicar la norma de la LEGE, se hace una referencia al 16. Si les parece, Que se ha aprobado. aprobado. Aprobado 4-0. Luego en la página 37 se propone intercalar un párrafo octavo del literal D entre las frases que dice ahí, vean ustedes, en la página 37 dice la ley vigente: previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementando a favor de él o la estudiante
las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, perdón, las medidas formativas de apoyo pedagógico o Eso es lo que se psicosocial. agrega. Las medidas formativas, sí, la frase medidas formativas. O sea, quedaría la siguiente: a favor de él o las estudiantes, las medidas formativas y las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial. Que Se eso ag- es la norma vigente. Exactamente, se agrega las medidas formativas. Se agrega medidas formativas. Eso fue lo que acordamos en la comisión. ¿Aprobado? Por 4-0. Aprobado 4-0 también. Luego en la página 39 está incorporar a continuación del párrafo 10º del literal D los siguientes párrafos 11º y 12º nuevos, readecuándose el orden correlativo de los párrafos de esta letra D. Y, vuelvo hacia atrás, letra D, que regula el contenido de los reglamentos respectivos que tienen que hacerse, que acá se incorporan todos los reglamentos de la LEGE del 16E. Pero además dice lo siguiente: debe incorporarse esta norma. Las medidas de expulsión o de cancelación de matrícula deberán considerar un informe elaborado previamente por una comisión integrada por el profesor jefe del estudiante, el coordinador de convivencia educativa y un integrante del equipo técnico pedagógico del establecimiento. Dicho informe deberá dar cuenta de los antecedentes conductuales, pedagógicos y de los informes técnicos psicosociales del estudiante si existieran, de la proporcionalidad de la medida y de la gravedad de la afectación a la convivencia educativa. Asimismo, deberá explicitar la aplicación de cada una de las medidas señaladas en los párrafos anteriores, indicando los resultados obtenidos y, cuando corresponda, fundamentando su suficiencia para resguardar la convivencia educativa, dejando constancia de que la medida propuesta se adopta tras haberse agotado todas las alternativas pedagógicas y formativas disponibles, cuando hubiese sido posible aplicarlas. En base a los antecedentes señalados, el informe deberá contener una recomendación respecto de la aplicación de la medida disciplinaria. En definitiva, estos dos incisos, estos dos párrafos, perdón, de la letra D, lo que hacen es regular, reglamentar y desarrollar la aplicación de la medida disciplinaria que se pretendería aplicar en su caso, con todos estos requisitos para la medida de expulsión o cancelación de la matrícula, con todas estas condicionantes y características que debe hacerse en el respectivo establecimiento y de alguna forma el procedimiento para que pueda esta aplicarse. Eso es lo que se propone en estos párrafos nuevos del literal D del artículo 6º de la Ley de Subvenciones. Ofrezco la palabra. Ministro. Sí, a ver, yo creo que esta es una norma bien prudente en el sentido de que quienes son los responsables de llevar adelante el proceso educativo de un estudiante, me refiero los que están más directamente involucrados. Al tratarse de los temas de convivencia, naturalmente el encargado o encargada de convivencia tiene que estar presente, el profesor jefe o profesora jefe, que es el que acompaña cotidianamente al grupo curso y por tanto al estudiante propiamente tal, y algún representante del equipo técnico pedagógico del establecimiento, porque siempre las medidas de expulsión o cancelación de matrícula son medidas formativas, nunca son medidas punitivas, ¿no? Cuando se expulsa a un estudiante también hay una razón pedagógica detrás de esa decisión de expulsión. Es como cuando se deja repitiendo un estudiante, también es una decisión pedagógica. No son decisiones ni de sanción, ni discrecionales, ni arbitrarias. Por lo tanto, el que se mandate a hacer un informe me parece que es muy prudente precisamente para la continuidad de los procesos de acompañamiento que debe sufrir el estudiante. Ya ni siquiera pensemos en el colegio de donde está dejando de estudiar por ser cancelado o expulsado, sino que pensemos en el colegio que va a recibir al estudiante. O sea, yo, director, quisiera tener los antecedentes necesarios para saber a quién estoy recibiendo y de qué manera mejor incorporarlo al proceso educativo, de qué manera resolver los acompañamientos que ese estudiante requiere desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista socioemocional, desde todo punto de vista, saber qué sanciones se tomaron en otro establecimiento, de modo tal de buscar estrategias distintas para abordar la problemática. Por lo tanto, lo que está contenido acá me parece que es muy prudente, pensando incluso más que en la decisión misma de la expulsión, es pensando en cómo evitamos que esto constituya un ciclo permanente de repetición de problemáticas que no van a resolverse jamás. Sobre todo lo señalo porque estamos hablando de niños que habitualmente
están en la edad o en la etapa de adolescencia. O sea, mayoritariamente quienes están siendo expulsados o cancelados de matrícula no son los niños de primero básico, segundo básico, son los niños de segundo medio, primero medio, tercero medio, octavo básico incluso. Y son adolescentes, entonces, si no hay un acompañamiento efectivo de parte de los adultos responsables, lo más probable es que no solamente se repitan nuevamente esas conductas, sino que además se profundicen, dado el hecho de que está siendo cancelado y está saliendo de una comunidad educativa para ingresar a otra. Por lo tanto, me parece muy prudente y necesario, pensando en la interrupción del ciclo disruptivo, como también en que el nuevo establecimiento educacional pueda acompañar efectivamente desde el punto de vista pedagógico, socioemocional y procedimental al estudiante que está saliendo del establecimiento del cual está siendo expulsado o cancelado la matrícula. Así que me parece y celebro una norma de estas características. Gracias, ministro. Me queda una duda. ¿En qué parte dice que este informe se envía al nuevo establecimiento? Eso uno. Y lo otro que le voy a pedir al secretario después, ministro, que lea el punto 4, porque son de la misma materia y los podemos votar en conjunto. Secretario. Sí, tal como ha señalado el señor presidente, en la página 40 también se propone agregar un numeral 4 de esta indicación, que tiene por objeto precisar que en aquellos casos en que se adopte la decisión de expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante, que es una medida que solamente puede ser dispuesta o adoptada por el director del establecimiento, solamente por el director del establecimiento, ahí se propone también precisar de que si el informe que señala los párrafos anteriores no recomiende la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de la matrícula, y en consecuencia no opere el mecanismo que se está regulando, el director igualmente decida aplicar alguna de estas medidas. Claro, pero quiero decir, si el director igualmente decide, porque el informe no es en consecuencia absolutamente vinculante para el director, el informe es un antecedente para el director, pero sí, como le digo, el informe es negativo a la expulsión o a la cancelación de matrícula, y el director igualmente decide aplicar dichas medidas, alguna de ellas deberá indicar el director, de forma pormenorizada, los fundamentos que motivarán igualmente a adoptar la decisión, de alguna manera, en contra del informe que se ha elaborado. Bien. Ofrezco la palabra. Ministro. Mire, muy sencillo. Que usted me hizo una pregunta. Acá nos señala que se manda el informe al establecimiento educacional de recepción, pero sí es compatible con lo que estamos regulando en otras normas respecto a cuáles son las medidas respecto a la reubicación del estudiante. Por ejemplo, cuáles son las medidas que debe adoptar el CEREMI de Educación, la Superintendencia. Además, este es un informe que se hace ex ante, precisamente para fundar la decisión que luego el director tiene que tomar para fundamentar la medida. Por lo tanto, es útil no solamente en la etapa previa a la determinación de la sanción, sino que también en la etapa posterior a la toma de la decisión de la sanción por parte del equipo directivo. Eso, presidente. Sí, o sea, comparto plenamente que la información tiene que recibirla el establecimiento, por eso, pero no sabía en qué parte está. Es compatible con el resto. De hecho, está en la nueva propuesta. Ya. Por eso yo creo que es importante, porque una de las quejas de los establecimientos que reciben los alumnos es: no me entregan ningún antecedente y cómo voy a apoyar yo, sino que tengo que empezar a analizar al estudiante en su día a día para poder llegar a algún tipo de apoyo. Bien, ofrezco la palabra en votación. Ambos numerales, el 3 y 4. Si les parece, aprobado. Están para los artículos 12 y siguientes, que son las nuevas propuestas 12. Sí, sí, sí. Pero que se dijo, ¿están de acuerdo todos? ¿Está de acuerdo, señor Espinosa?
Si les parece, Si les parece, profesor presidente. Son las propuestas para los artículos 12 a 18, presidente. ¿Cómo? En este documento, no sé si lo tienen acá, al final del comparado que estábamos viendo, tendría que estar... Está cheteado al final del comparado. Presidente, ¿le puedo hacer una propuesta? Ministro. Vaya. Presidente, sería prudente quizás por la cantidad de normas que están involucradas acá, dado que yo ya expliqué el programa de bienestar socioemocional la vez pasada, y toda vez que el equipo ha trabajado técnicamente en esto, quizás proceder, presidente, a permitir que nuestro abogado pueda explicar el sentido de cada artículo, más allá de dar lectura a todo esto, porque sería como un club de lectura si nos ponemos a leer todo, porque son hartas, digamos, son varias páginas de normas. Entonces quizás explicar cada artículo por artículo qué es lo que se hace para simplificar el proceso y votar todo después en un puro paquete, si es un puro... Sí, este es un solo programa que es que es lo que hemos ido construyendo y acordando con el senador Sí, Cas. correcto. Claro, lo que pasa es que no estaban todos presentes. Sí. Ministro, si hace una introducción breve de lo que y de ahí le damos la palabra, no sé cuál de los asesores va a explicar, Juan. Sí, gracias, presidente. Sí, muy brevemente, nosotros lo que hemos hecho, y eso es para conocimiento de los senadores que no pudieron estar en la etapa en la que explicamos el programa la semana pasada, o antepasada, no me acuerdo ya. El programa de bienestar socioemocional surge precisamente a partir de los diagnósticos que se han hecho sobre los usos de los tiempos de la jornada escolar completa y cómo el desarrollo de diversas actividades complementarias a las labores académicas o propiamente tradicionales pueden ayudar, o ayudan más bien, a mejorar la situación socioemocional de los propios estudiantes, mejorar el relacionamiento, fortalecer el vínculo del estudiante con la institución escolar, el promover la retención, la asistencia, porque los estudiantes van con ganas a la escuela, que es parte de lo que hoy día no sucede, ¿cierto? La satisfacción con el sistema educativo es bajo hoy día. Por lo tanto, complementa de manera muy adecuada lo que se está haciendo con este proyecto de ley en materia de convivencia, por eso lo incorporamos acá, pero también es muy compatible con otras normas que hemos aprobado recientemente, como por ejemplo la norma de uso de celulares, que también parte de lo que hablábamos en las últimas sesiones cuando lo aprobamos, es que los niños hoy día en los establecimientos que han tomado la medida de suspender el uso de celulares no saben qué hacer con los tiempos libres, no saben qué hacer en los patios, no saben qué hacer en el recreo. Por lo tanto, este programa va dirigido a estudiantes de entre tercero básico y tercero medio. ¿Por qué tercero básico? Porque primero y segundo es la etapa en la que los niños y niñas están ingresando al sistema escolar y están desarrollando sus habilidades básicas o fundacionales, como la lectoescritura, como las matemáticas, y por lo tanto creemos que es prudente que eso se mantenga en ese término. Por otro lado, es hasta tercero medio, porque cuarto medio ya es el año en que están preparando su egreso de la enseñanza media, muchos están pensando en la universidad, preparándose para la prueba, en fin. Por eso es que está circunscrito a tercero básico y tercero medio. Esto se desarrolla en los programas con pertenencia territorial, es decir, son los propios establecimientos educacionales los que generan las condiciones para formular el tipo de talleres que se van a desarrollar. Son talleres que por regla general, hasta ahora en el pilotaje que hemos hecho, de hecho nos acompañó en una actividad de pilotaje junto al senador Cas, la senadora Proboste, durante este año son actividades deportivas, son actividades culturales, había talleres desde el K-pop hasta talleres de astronomía que se estaban desarrollando con mucho interés de los niños, y además la ejecución que hoy se está haciendo a través de instituciones públicas, universidades me refiero en particular. En el diseño del proyecto permite que se haga una ejecución por entidades diversas, siempre sin fines de lucro, para lo cual se crea una institucionalidad que es una división o un departamento más bien en la JUNAEB, que creemos que es el espacio donde tiene que estar circunscrito este programa, toda vez que JUNAEB tiene hoy día una línea muy fuerte de trabajo en bienestar socioemocional a través de habilidades para la vida u otros programas. También están las escuelas de verano que tienen una similitud con este otro programa de bienestar socioemocional, por lo tanto vemos que ahí podemos concentrar un know-how y que puede hacer mucho más efectivo la aplicación de esto. Además se crea un consejo que va a acompañar a la JUNAEB en la determinación de las políticas, y además la jefatura va a ser una jefatura ADP que va a tener una serie de características especiales que hemos conversado en el diseño de esta propuesta, ¿no?
La adscripción de los establecimientos educacionales al sistema va a ser voluntario, por lo tanto tampoco se van a ver obligadas las escuelas o liceos a ser parte del programa de bienestar socioemocional. Y por otro lado, el sistema va a tener un carácter universal, es decir, a una aplicación sistémica, tanto pública como privada, con subvención del Estado. Es decir, no es algo que va solamente a los liceos o colegios públicos, más allá de que ha partido en el pilotaje allí. Yo me quedaría con esos elementos generales, presidente, que Juan puede explicar después el detalle de los artículos. Gracias, ministro. Le voy a ofrecer primero la palabra al senador Gaona. Gracias, presidente. Bueno, sin duda, yo no soy miembro de esta comisión, por eso a lo mejor mis preguntas pueden ser un poquito, pero de todas maneras igual quisiera saber. No cabe duda que esto es una medida necesaria y que efectivamente puede ser muy útil, pero me gustaría conocer cuánto cuesta esto, en términos promedio o general, y cómo van a evaluar el impacto de esto. Gracias, senador Gaona. Sí, viene. Le ofreció- Juan, aprovecha de responder. Gracias. Muchas gracias, presidente. Voy a ir explicando brevemente artículo por artículo para posteriormente abordar las consultas del senador. Lo que hace la propuesta que ingresó el Ejecutivo es primero crear el artículo 12, donde se crea el programa, se crean los talleres, tal como lo está expresando el señor ministro. El programa se desarrolla de forma voluntaria y la administración está a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que en dicha orgánica va a contemplar una unidad especial para dichos efectos. Esta unidad va a tener subunidades para efectos de la organización, una unidad a cargo de la certificación y de la evaluación de las entidades prestadoras, también una unidad a cargo de hacer seguimiento y verificar la ejecución de los talleres y una unidad encargada de la administración y finanzas a propósito del presupuesto que está involucrado en esto. Asimismo, en el mismo artículo se señala que el jefe de esta unidad va a ser una persona afecta al sistema ADP, con ratificación su nombramiento por parte del Consejo de Bienestar Socioemocional que se crea en los artículos que voy a comentar en un momento. El artículo 13, por su parte, establece las atribuciones que va a tener la JUNAEB para este programa, entre ellas coordinar e implementar el programa en los establecimientos, promover la articulación entre programas con otros programas institucionales del Ministerio, velar porque los monitores cumplan con la experiencia y los requisitos y no se encuentren inhabilitados, velar por la consistencia del programa con la Política Nacional de Convivencia y coordinaciones con unidades del Ministerio, así como también remitir trimestralmente un informe al Consejo para el Bienestar a propósito del avance y el estado de implementación del programa. En el mismo artículo se señala que se va a crear también un reglamento donde se van a regular las condiciones pedagógicas y metodológicas del programa, los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas sin fines de lucro que ejecuten el programa, los requisitos de los monitores, procedimientos de postulación y selección, tanto de los establecimientos educacionales como de los ejecutores de los programas, los espacios de encuentro a nivel regional y local entre los distintos establecimientos donde se desarrollen talleres similares, como así también toda otra disposición necesaria para la aplicación de este artículo. Posteriormente, el artículo 14 crea el Consejo para el Bienestar, que va a estar integrado por 5 miembros de reconocida experiencia en áreas de políticas públicas, educación, bienestar educativo o convivencia escolar. Van a durar 6 años en su cargo, serán nombrados por el presidente de la República cada 3 años en un proceso regulado por la ley 19.882 del sistema ADP. Y estos consejeros van a ser propuestos por el presidente de la República al Senado, quien se debe pronunciar respecto de su ratificación. En caso de que el Senado no se pronuncie, va a tener un plazo también asociado para que esto ocurra. Los consejeros van a recibir una dieta de 2 unidades de fomento con un máximo de 302 unidades de estas unidades por semestre, lo que les permite sesionar por lo menos 4 veces al mes de forma remunerada, sin perjuicio de que puedan sesionar extraordinariamente de forma no remunerada. También en este artículo se consagran las atribuciones que va a tener el presidente, que son las usuales en este tipo de organismos colegiados, como son citar a las sesiones, fijar sus tablas, sus deliberaciones y dirimir sus empates. Asimismo, también se preceptúa en este artículo la asistencia de un representante del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, solo con derecho a voz, sin derecho a voto. El artículo 15, por su parte, consagra las funciones del Consejo, entre ellas monitorear la implementación del programa, recomendar al Ministro de Educación la realización de evaluaciones externas respecto a la
implementación y funcionamiento del programa, ratificar el nombramiento del jefe de la unidad, como señalé hace algún momento, proponer fundadamente la solicitud de renuncia del jefe de la unidad, al jefe de servicio de la JUNAEV, entregar en el mes de mayo a las comisiones de educación del Senado y a la Cámara de Diputados un informe de funcionamiento y asesorar al ministro de Educación en materias de sus competencias cuando éste le consulte. Asimismo, en este artículo se consagra que el jefe de servicio de la JUNAEV debe informar al Consejo sobre la implementación del informe, dando cuenta de sus avances todos los años, en abril de cada año especialmente. También se consagra que los órganos del Estado deben prestar toda la colaboración a este Consejo cuando se les solicite información. Asimismo, en este mismo artículo, en su inciso final, se consagra el apoyo administrativo y material que debe prestar la Subsecretaría de Educación para el funcionamiento de este Consejo, pudiendo destinar incluso funcionarios para que presten apoyo. Posteriormente, el artículo 16 también regula materias usuales en estos organismos colegiados, que son las causales de cesación, entre ellos expiración del cargo, renuncia, incapacidad psíquica o psíquica o sobreveniencia de alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. También la falta grave en el cumplimiento de sus funciones, considerando como a estas la inasistencia injustificada a 3 sesiones o a 3 sesiones consecutivas o a 6 sesiones ordinarias o extraordinarias. El artículo 17, en armonía con lo anterior, regula la incompatibilidad de los cargos para ser consejero, también en línea con la mayoría de los consejos que se han ido aprobando por el Congreso, no tener participación en la propiedad o ser representante legal de un establecimiento, ser senador, diputado, ministro de Estado, subsecretario, delegado, entre otros, formar parte del registro de administradores provisionales, formar parte de una directiva de asociaciones gremiales que tengan vínculo con un establecimiento educacional. Asimismo, los consejeros deben presentar la declaración a que hace alusión la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública. Posteriormente, el artículo 18 señala normas de funcionamiento del Consejo. Por ejemplo, las decisiones se adoptan por la mayoría de sus miembros, el quórum para sesionar es de 3 miembros como mínimo, entre otras. Más bien, estrictamente de funcionamiento. Después pasamos a los artículos transitorios de esta propuesta, en donde se señala en el artículo 13º que se crea el cargo de jefe de unidad grado 7 para el jefe de la división de esta nueva unidad de bienestar que se crea en la JUNAEV. El artículo 14º señala cómo se va a hacer la primera designación de estos consejeros. El presidente de la República entonces va a proponer para un periodo 3 candidatos para un periodo de 6 años y 2 para un periodo de 3 años con el objeto de que se vayan intercalando posteriormente los nombramientos. El artículo 15º, por su parte, establece la posibilidad de nombrar provisionalmente a un jefe al jefe de la división de bienestar socioemocional y también a los 5 consejeros del Consejo de Bienestar por un plazo máximo de hasta 1 año o hasta que se resuelva el concurso. ¿Cuál es el objeto de esta norma? Es que durante el primer año el Consejo de Bienestar puede implementarse, cuestión que cuando llegue el año puede ejecutarse sin ninguna dificultad el programa. Finalmente, el artículo 16º de la propuesta establece lo que acabo de señalar, que iniciarán sus funciones una vez transcurrido 1 año desde la publicación de la presente ley. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. No. Muchas gracias, Juan. Correcto. Le voy a pedir al secretario. Sí. Le voy a pedir al secretario que dé cuenta del informe financiero que trae el proyecto. Efectivamente, son varios informes financieros en todo caso, no solamente uno. Pero quiero decir, en el tema del programa, y fundamentalmente en el programa de bienestar socioemocional escolar. Porque como son varias las materias que se contemplan acá, el informe financiero distingue el costo de los talleres contemplados del costo asociado al consejo para el bienestar socioemocional escolar y como el costo de dotación de la institucionalidad del programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Son las 3 cuestiones que están involucrados con el tema del programa de bienestar socioemocional. Entonces, en cuanto a los talleres del programa, por ejemplo, en el primer año de funcionamiento considera 9.889 millones de pesos en materia de talleres. 9.000
9.889 en el año 1, 9.000, exactamente, en el año 1 y en el año, por ejemplo, 10, que es en régimen, considera un costo para los talleres de 187.000 millones de pesos. 190.000 millones de pesos en régimen. Luego, en cuanto al efecto fiscal de la institucionalidad del programa, parte el año 1 con 299 millones para llegar en régimen a 1.000 millones de pesos. Esto es en régimen para toda la educación particular subvencionada y pública. Exactamente. Y luego, en cuanto al efecto fiscal total del programa, en régimen serían 188.000 millones de pesos. Y en materia de remuneración, lo que usted ha preguntado, senador Gaona, son la dieta, son 15 UF, era considerado 15 UF para 4 consejeros y ahora se cambió eso y son 12 UF para 5 consejeros, con un tope de 100 UF al semestre. Esa es la dieta. Por consejero. Tope semestral de 312. Perdón, de 312 UF por... Originalmente era 15 y 75, cambia a 12 y 312 por consejero. Es el costo asociado acá. 112 son semestrales. Exactamente, semestrales. Y lo otro, senador Gaona, por su intermedio, presidente, se señala en los informes financieros que el mayor gasto fiscal que irrogue el programa de bienestar socioemocional escolar durante su primer año presupuestario se imputará o será financiado con cargo a los recursos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y en lo que faltare, Tesoro Público. La norma base en general que se establece en materia de financiamiento de programas como el señalado. Eso es, presidente, el contenido que lo han señalado los representantes del Ejecutivo, de los artículos 12 y siguientes que se propone agregar a este proyecto de ley, como asimismo lo relativo al informe financiero, que obviamente está de más decirlo, pero este es un proyecto que debe ir a ser revisado o debe ser revisado por la Comisión de Hacienda, luego que sea despachado por esta comisión. Bien. Presidente, si le parece, que el senador Gaona lo había preguntado un poco, el tema del Consejo. El Consejo de Bienestar Socioeconómico Socioemocional Escolar, que está integrado por 5 profesionales de reconocida experiencia en las áreas políticas públicas, educación, bienestar educativo y o convivencia escolar. Duran 6 años en sus cargos y son nombrados alternadamente cada 3 años por el presidente de la República, de acuerdo al proceso señalado en la Ley de Alta Dirección Pública, y que son ratificados por el Senado por mayoría de los miembros en ejercicio. La asignación de los consejeros, el presidente realizará una proposición unipersonal al Senado, que se pronunciará respecto de cada propuesta de manera separada en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no se pronuncia sobre los candidatos, etcétera, etcétera. Y la dieta que está ya señalada percibirá una dieta equivalente a 12 unidades de fomento Secretario, por cada sí, sesión. vamos Con a un ir monto artículo, de 800. hay algunas dudas respecto Perfecto. al proyecto, así que vamos a ir artículo por artículo. Perfecto. Entonces, el primer artículo de los propuestos es el 12. El 12. ¿Doy lectura? Sí. El artículo 12 es el que crea el programa de bienestar socioemocional escolar, cuyo objeto será fomentar y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes que cursen desde tercero básico hasta tercero medio en los establecimientos educacionales, dependientes de sostenedores que perciban subvenciones del Estado conforme a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 2 de 1998. El programa se desarrollará en forma voluntaria en los establecimientos educacionales señalados en el inciso anterior y se ejecutará a través de la realización de talleres deportivos, culturales, científicos o afines, desarrollados por personas jurídicas sin fines de lucro. Las actividades deberán ser de libre elección de los estudiantes, fomentando la autonomía, la inclusión, el respeto por la diversidad de intereses, trayectorias estudiantiles y pertinencia territorial. La administración e implementación del programa estará a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la que contemplará en su estructura orgánica y funcional una división de bienestar socioemocional para tal efecto. Dicha división se estructurará en las siguientes unidades. A, una unidad a cargo de la certificación y evaluación de entidades prestadoras y monitores. B, una unidad encargada de
de hacer seguimiento y verificar la ejecución de los talleres, certificar la entrega de los servicios y autorizar los pagos, así como ofrecer y coordinar con los establecimientos educacionales la realización de los talleres disponibles, y una unidad encargada de la administración y finanzas de los recursos asignados. El jefe de la División de Bienestar Socioemocional estará afecto al sistema de alta dirección pública que regula nueva política de personal y funcionarios públicos que indica, con cargo al segundo nivel jerárquico. Su nombramiento será ratificado por el Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar. Bien, ofrezco la palabra. Senador Gaona. Yo imagino que esto no es una, en el fondo es como una darle relevancia y sistematización a lo que son las actividades extraprogramáticas, extracurriculares, y ponerlas bajo la conducción de gente especializada, estandarizada a nivel nacional en todos los colegios. Y no es una duplicidad, me imagino, porque esto lo va a empezar a hacer la JUNAEP y hoy día lo hace cada colegio de manera individual. Entiendo que es así, ¿no? Gracias, presidente. No habría duplicidad como usted lo está planteando. De hecho, hoy día las escuelas podrían incluso hasta poder orientar de mejor manera el uso de sus propios recursos que usan de la SEP, por ejemplo, para desarrollar algunas actividades extraprogramáticas o extracurriculares. Aunque lo que nosotros vemos que en realidad los tiempos de la jornada escolar completa se utilizan en hacer lo que habitualmente se ha hecho, digamos, que es más horas de actividades lectivas, ¿no? Justamente lo que hace esto es que no es la JUNAEP la que va a llegar directamente a explicar esto, sino que van a ser las instituciones que van a estar acreditadas a través de un registro para estos fines. Van a ser universidades, fundaciones, siempre con el requisito de que sean sin fines de lucro y estén cumpliendo con los requisitos de los registros que van a administrar finalmente el staff de prestadores. Hoy día lo se está haciendo con universidades públicas, porque como es una fase de pilotaje es más fácil hacer trato directo con ellos y no tener que hacer un proceso concursal enorme que no nos habría permitido hacer el pilotaje. Así que no debería existir tal colisión. Gracias, ministro. Sí, sin duda, la educación socioemocional y las experiencias positivas que hemos tenido en diferentes establecimientos tienen que ver con la realización de otro tipo de talleres, no solamente aumentar las horas lectivas, y eso ya está comprobado en la medida que tenemos más tiempo a nuestros estudiantes en actividades que los motiven, obviamente que logramos dar también la batalla que hay que dar contra la delincuencia y contra el narcotráfico en los sectores más vulnerables. Senadora Proboste. Presidente, mire, yo estoy absolutamente a favor de que tengamos una decisión muy clara para abordar los temas de bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. Eso lo quiero dejar como base en esta conversación. Pero creo que de ahí a todo lo que se ha ido construyendo, creo que incluso hace perder el foco respecto de lo que tiene que ser un programa de bienestar socioemocional, y como el ministro también lo ha estado vinculando permanentemente a recuperar el verdadero sentido de lo que fue la jornada escolar completa. Y también, como todas las investigaciones lo han señalado, si nosotros somos capaces de poder tener más arte, más cultura, más deporte, más ciencia, se dispone de mejor manera para el resto de los aprendizajes a nuestros estudiantes. Efectivamente, yo estuve en una de las experiencias piloto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, fue en Pedro Aguirre Cerda, cerca de la granja. Bueno, pero no era la granja. Pero resulta que allí, lo que yo puedo compartir en este espacio, es que los estudiantes estaban muy contentos en cada uno de estos talleres que hacían. Lo hacía bajo el alero de la División de Educación General. Este era un colegio que era parte de los servicios locales de educación pública, y por lo tanto también ahí había una coordinación. Pero ahora el que se arme toda esta... Primero, esta superestructura, ¿no?, que estamos destinando hartos recursos para el Consejo. Segundo, en que esto baje a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. A propósito de la pregunta que hacía el senador Gaona, de los antecedentes que aquí nos han entregado, se señala en que esto es voluntario.
No es que sea una definición, no es que todos los colegios tengan que utilizar de mejor manera hoy día su jornada escolar completa. No, dice que es voluntario. Y por lo tanto los establecimientos van a tener que postular a esta línea de bienestar socioemocional. Tampoco sabemos cuáles van a ser estos criterios para definir quiénes sí y quiénes no, porque yo me imagino que el nivel de postulación en algún momento va a ser más grande que los recursos que se puedan colocar. Tampoco se ha definido esto en este proceso. Y cuando uno dice, mira, ¿por qué la División de Educación General? Porque tiene una estructura que está más clara, más vinculado a los temas pedagógicos. Entonces, hacerlo a través de la JUNAEB, miren todos los problemas que hemos enfrentado ahora para el programa de habilidades para la vida. En la discusión del presupuesto tampoco nunca esto salió pensando en que estos son recursos para el próximo año. Yo quisiera preguntarle al Ministerio por qué esta decisión de que sea a través de la JUNAEB, que no es su función principal, el tema educativo, pedagógico, no es la institución que está en la conversación, en el diálogo pedagógico con las escuelas, porque en el diálogo pedagógico con las escuelas está el servicio local cuando es traspasado y cuando no, el Ministerio de Educación a través de las seremías y las direcciones provinciales. Entonces, ¿por qué generamos esta? O sea, yo lo que quiero invitarlo a que pensemos en esa escuela que ahora va a tener que dialogar y convencer a la directora, al director de la JUNAEB que sí, que es importante, que eso es lo que necesitan hacer y no otra cosa. ¿Cómo queda el sostenedor en esta tarea, el servicio local? ¿Cómo entra en esta conversación? Si va a ser un organismo externo. Porque en esta experiencia piloto de la cual el ministro hacía alusión, estos recursos llegaban al servicio local. Y el servicio local era el que definía. Y decía, mire, de todas las escuelas que yo tengo, aquí tenemos un problema de convivencia que tenemos que abordar. Y por lo tanto, ese panorama no lo tiene la JUNAEB. Entonces, quiero saber por qué, presidente. Gracias, senadora Proboste. Senador Castro. Sí, la verdad que yo iba a la misma pregunta, ministro, ¿por qué la JUNAEB, si la JUNAEB, la función de ellos es prácticamente un poquito diferente, entendiendo que tenemos igual, yo digo, directores, un equipo técnico, los colegios, entonces yo veo que aquí no hay mucha confianza en los equipos educativos que tienen los propios establecimientos, entonces eso me da un poco la atención, y lo otro, bueno, la creación de estos programas igual son creaciones, o sea, como meterle un poquito más burocracia a un sistema que yo creo que y quitarle, y a lo mejor quitarle presión o quitarle funciones al propio director de los establecimientos, porque yo creo que los equipos técnicos de los colegios para mí tienen todas las competencias cuando se le entregan las atribuciones y las facultades. Está la dupla psicosocial, que también van a formar parte de todo esto. Entonces no me gusta mucho la creación de estos nuevos, llamemos, programas, que yo creo que lo único que hacen es como traspasar las responsabilidades, porque si aquí al director, ¿cómo vamos a respetar al director? Si el director va a decir, oye, no es mi responsabilidad, es del nuevo programa, hoy día psicoemocional, el que llegue esa responsabilidad. Entonces, eso es lo que no me parece, y la JUNAEB como para mí tiene una función totalmente diferente. Entonces, como que se arranca un poquito del sentido de la educación como tal y del bienestar como tal. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. ¿Alguna otra consulta? Ministro. Gracias, presidente. Yo creo que una gran pregunta y muy necesaria de abordar. Yo tengo una opinión muy distinta respecto a lo que es la JUNAEB. Yo creo que la JUNAEB es una institución que ha desarrollado históricamente, partió quizás como una institución dedicada a la alimentación escolar, pero ha ido incorporando una cantidad de dimensiones en su quehacer de soporte a el desarrollo integral del estudiante para garantizar el derecho a la educación a lo largo del tiempo, ¿no? Y por eso mismo creo que es importante, presidente, por su intermedio, establecer que la JUNAEB hoy día tiene varias características que la hacen pertinente para desarrollar esta actividad a través de ello. Primero, no está desconectada del Ministerio de Educación. Es más, incluso en el mismo diseño se establece que en el Consejo va a estar permanentemente presente el Ministerio de Educación a través de un representante, que no debe tener derecho a voto, obviamente, pero que va a estar allí para justamente ir alineando las políticas educativas. En segundo lugar,
no perdamos de vista de que esto va a involucrar una cantidad de recursos muy significativa, más de 180.000 millones de pesos en régimen. Y en el sector educativo solo tenemos una institución que tenga el know-how de cómo llevar adelante procesos de compra de esa magnitud, generando bases de licitación que son tremendamente complejas, administrando una cantidad de proveedores que va a ser muy diverso, además en su fisonomía y en su quehacer. Entonces, considerando varios componentes, además del hecho de que la Junaep desarrolla también actividades en materia de acompañamiento psicosocial de manera integral. El programa Habilidades para la Vida es un ejemplo más patente de ello, pero también desarrolla las escuelas de invierno, las escuelas de verano, que justamente tienen que ver con convertir a la escuela en un espacio abierto a las comunidades, un espacio donde se desarrollan actividades extraprogramáticas de estas mismas características, en alianza además con otro tipo de instituciones que contribuyen decisivamente a esto, como el Instituto Nacional del Deporte, como la Elige Vivir Sano, por nombrar a un par nomás, que tiene que ver con las estrategias de alimentación saludable y de vida saludable. Entonces, no tiene por qué ser más burocracia, ni tiene por qué ser una presión mayor, sino que al revés, es cómo ponemos al servicio del sistema una institución con la capacidad y el conocimiento para llevar esto adelante, con la musculatura además de saber cómo llevar esto adelante. O sea, yo pienso esto en manos de la División de Educación General, con el cariño que le tengo a la DEG, me aterra que ejecuten 180.000 millones de pesos de programas, digamos, externos, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la Junaep es el espacio adecuado. Por otro lado, me parece que las políticas hay que monitorearlas, estamos obligados a tener que hacer permanentemente evaluaciones y si es necesario corregir algo, justamente en la transición que dura 10 años, es factible que eso se desarrolle, digamos. Para atender a algunas preguntas sobre la confianza en los equipos técnicos, esto no tiene que ver con desconfiar de los equipos directivos ni nada por el estilo, pero lo cierto es que si la jornada escolar completa no se ha aplicado como se debió haber aplicado, tal como se concibió en los 90, en gran medida tiene que ver con decisiones de los sostenedores que han priorizado la formación regular del currículum y particularmente la lectoescritura y la matemática por productos de políticas educativas que los han llevado a tomar esas decisiones, porque en algún minuto el CIMSE tuvo un papel muy determinante respecto al quehacer del sistema educativo, ya sea por asignaciones y recursos que llegaban por tener mejores resultados o por sanciones y consecuencias desastrosas para las comunidades educativas también por tener malos resultados. Entonces, claro, la evaluación terminó convirtiendo la evaluación en una piedra angular del sistema y no la formación como una piedra angular. Y al mismo tiempo eso generó algo que se conoce técnicamente, esto ha sido parte del debate educativo durante mucho tiempo en la academia, como la estrechez curricular, ¿no? O sea, que a partir de ese rol de la evaluación tan fuerte, lo que hubo fue una estrechez curricular. Es decir, redujimos lo que enseñamos a 3 o 4 cosas que son las que se miden. Y preparamos los instrumentos de evaluación y nos olvidamos de la evaluación de la formación integral. Justamente tiene que ver con devolverse. Eso es un cambio cultural, senador, por su intermedio presidente. Eso no va a ocurrir de un día para otro. Justamente lo que mantenemos es la voluntariedad de que las escuelas puedan optar a ser parte del programa. Pero el programa, si lo destinamos a que la escuela misma lo ejecute, va a tener las mismas dificultades que tiene habitualmente para ejecutar otras líneas como la línea de la ley CEP. O sea, la cantidad de recursos que hay sin ejecución, sin rendición, con rendiciones rechazadas, son brutales. Entonces, la verdad es que si queremos desarrollar esta acción, tiene que ser una acción que tenga la suficiente combinación de descentralización, es decir, las decisiones se toman en el territorio, son las escuelas las que definen cuáles son las acciones a implementar, no va a ser la Junaep ni va a ser el Consejo, con la suficiente centralidad de poder organizar mejor los recursos, la distribución de los recursos, las compras y que los programas lleguen a ejecutarse en los tiempos y en las formas que corresponden que se ejecuten. Con una premisa, y la premisa es una sola, digamos, la diversidad de acciones en el proceso formativo de un estudiante siempre va a ser positivo para su desarrollo integral. Está comprobado que el desarrollar actividades culturales, deportivas o de otro tipo alternativas a la formación regular ayuda a mejorar el estado de ánimo de los niños, la adhesión de ellos al sistema educativo, van con más ganas y más contentos a la escuela, genera también una distensión de la comunidad escolar, de los mismos profesores, que tienen le vamos a quitar una presión relevante de encima, etcétera, etcétera. Entonces,
Creo que ahí se abordan casi todas las respuestas, todas las respuestas a las preguntas levantadas, presidente. Otra consulta. Lo que pasa es que me había pedido la palabra el senador Espinosa. Una cosa, si esta realidad está implementada en otros países. Claro, ¿qué países tienen esta misma, llamemos, programas que funcionan? Senador Espinosa. Sí, yo quisiera, justamente me iba a referir a eso, a la pregunta del senador Castro, sin saber de qué iba por esa línea. Yo no siento que la senadora Proboste esté siendo contraria con la institución propiamente tal, sino que con algunas formas de trabajo. Yo tengo la mejor impresión de cómo funciona la JUNAEP, a pesar de las situaciones adversas que han ocurrido en algunos momentos con las manipuladoras de alimentos, cuestiones que han sido desde todo punto de vista un costo para el Estado extraordinario. Este gobierno asumió, yo lo he dicho innumerables veces acá, en nuestra región yo creo que se llevó a cabo el juicio laboral más grande de la historia del país, con más de 2.200 manipuladoras que tuvieron que ser indemnizadas por el Estado, con más de 7.000 millones de pesos, y que fueron producto de desde mi punto de vista, una mala fórmula que tuvo la administración anterior de sacar a una empresa, Dipralsa, que estaba cumpliendo una buena labor, la sacaron arbitrariamente, y eso significó un costo para el Estado tremendo. Pero cuando uno compara su institución, a pesar de las dificultades que tenga, yo formo parte del Parlamento Andino, por ejemplo, que tiene 5 países, y estamos a años luz de ellos, de verdad, que tenemos una institución que ha ido robusteciéndose de manera muy importante, el nivel y la calidad de la alimentación está a años luz de esos países que forman parte del Parlamento Andino, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y esas son cosas que yo quiero rescatar, porque muchas veces de repente solamente vemos el vaso medio vacío más que lleno, y no nos permite mirar de que no es el país que algunos nos dicen que se está cayendo a pedazos, porque es un país que ha ido mejorando ostensiblemente en un área de alta sensibilidad que nos reíamos los otros días, 20 o 30 años atrás, los que estábamos en la básica, y que algunos estudiamos en colegios también con números, cómo era la alimentación de los estudiantes en aquellos años. Entonces ha habido una mejora ostensible, que además se ha ido complementando, con eso termino, se ha ido complementando hoy día con la adquisición de productos, ¿no es cierto?, de nuestros mares, de nuestra pequeña agricultura, que importante ha sido, por ejemplo, estar en los establecimientos cuando uno va a recorrerlo y que a los chicos les guste tanto, por ejemplo, comer nuestros pescados, el jurel u otros, que lo hacen hasta con nugget hoy día para la alimentación. Eso de mi parte, más allá, ¿no es cierto?, de los temas de fondo que yo puedo concordar con Yanna en sus planteamientos. Gracias, senador Espinosa. Sí, a mí me tocó estar en una reunión también del Parlamento Andino y la verdad que Chile en eso va mucho más avanzado que el resto de los países. Y la JUNAEPA, en el fondo, es una especie de prestadora de servicios anexo al sistema educacional, y creo que por eso es importante que haya quedado este comité ejecutivo dentro de la JUNAEP, porque además simplifica mucho, evita la burocracia en los establecimientos vocacionales, porque aquí va a haber solamente un proceso de postulación, el requerimiento, y después la ejecución y toda la rendición de cuentas va a quedar centralizada en otra parte, que es una de las problemáticas que tiene precisamente los fondos CEP, que al final ha sido tan burocrático que los establecimientos vocacionales terminan no postulando, ¿ah? Entonces, y no utilizando recursos que están disponible. ¿Ministro quiere decir algo más o Sí, vamos a votar? Dos cositas. Yo no creo que la senadora Proboste, por su intermedio presidente, esté en contra de la JUNAEP. Yo entiendo las aprensiones que tiene a propósito de que esto pueda terminar desconectado de quién es el ente que tiene la gobernanza del sistema educativo, en este caso el Ministerio de Educación, y particularmente de quién orienta las políticas educativas, que en el caso del sector escolar es la División de Educación General. Yo eso lo comprendo, y créame que cuando diseñamos esto también tuvimos en la mesa esas preocupaciones. Inicialmente, presidente, la idea que nos propusieron era crear un servicio ad hoc, ¿no? O sea, era crear otra institucionalidad distinta a todo lo existente, a la JUNAEP, incluso sin pensar en incluir a la JUNAEP, lo que nosotros de hecho fue una idea personal mía, la de conducir esto hacia la JUNAEP, precisamente por ver allí la mezcla ideal entre relacionamiento con el mundo educativo, experiencia y capacidad de gestión en temas de programas con una alta cantidad de recursos y de proveedores de servicios en este caso,
y además tener un fuerte trabajo en un área de bienestar socioemocional como los programas que ya maneja y existen en esa institución. Incluso teniendo parte dentro de ese esquema un programa que tiene una similitud con este programa de bienestar que estamos creando, que es el de escuelas de invierno y escuelas de verano, ¿no? Que son es justamente esto mismo, pero ya en contextos de interrupción de las actividades escolares regulares. Por último, presidente, bueno, tanto la OCDE como la UNESCO han elaborado informes con recomendaciones de política educativa en esta misma dirección, ¿no? Fortaleciendo el bienestar socioemocional. Hay más de 200 programas de similares características en Estados Unidos, que sería, podemos mandar un informe ad hoc si se requiere la comisión para su conocimiento. También en estados de Brasil, en estados de Colombia, se desarrollan acciones similares a esta, pero un programa de estas características a nivel internacional no existe. Estamos creando algo realmente nuevo, digamos, porque estamos creando una institucionalidad, estamos estableciendo una periodicidad de transición, estamos creando finalmente algo que tiende a una permanencia. Sin embargo, existe evidencia nacional a través de la acción de distintos espacios, digamos, que han develado un trabajo con instituciones educativas que han tenido impacto positivo justamente en mejorar los indicadores de salud mental y de bienestar socioemocional en las propias comunidades, ¿no? Y hay harta evidencia nacional al respecto. Ministro, una última consulta. Hay un programa que van a adscribir 3 comunas de Santiago. Creo que es La Florida y 2 más que no me acuerdo, que tiene que ver con la réplica de un programa que se usa en Suecia. Es precisamente para poder sacar a los estudiantes y evitar en el fondo que queden con este tiempo libre y que está enfocado en realizar actividades precisamente guiadas en este caso, por los municipios. Si hay alguna, si lo conoce y si hay alguna similitud con lo que pretende este programa también. Presidente, no lo conozco, sería interesante conocerlo y de todas maneras en el tiempo el programa de bienestar socioemocional puede ir incorporando nuevas líneas de acción, digamos, como parte de la oferta que se le hace a las escuelas, pero siempre con la premisa de que son las escuelas las que determinan qué es lo que se va a hacer. Muy bien. Ofrezco la palabra. Tengo dudas respecto de... Senadora Proboste. ¿De otro artículo? Sí, respecto de las funciones del Consejo. Senadora Proboste. Sí, presidente, mire, yo quisiera preguntar al Ejecutivo, bueno, quiero ratificar en que mis comentarios no tienen relación con particularmente con la gestión actual de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Uno también puede hacer esta diferencia porque no sé si la gestión actual va a ser una gestión que uno pueda sostenerla en el tiempo respecto de sus capacidades. Entonces, también mantengo mis aprensiones respecto de que no sea la propia institucionalidad educativa. Pero respecto del artículo 15, en lo que dice relación con las funciones del Consejo, hay dos. Quiero hacer una primera pregunta. La letra A dice que va a ser una función del Consejo hacer una evaluación de los programas, recomendaciones acerca de las mejoras. Uno lo entiende, ¿no? Porque además van a ser consejeros que van a recibir casi $500,000 de pesos cada vez que se van a sentar a una reunión. Y por lo tanto uno dice, si los elegimos porque tienen una alta capacidad, me imagino yo que ellos tendrán que hacer estas evaluaciones, que tendrán que buscar, porque además dice la letra A que las evaluaciones van a ser cada 2 años. Pero a continuación, la letra B dice que van a recomendar al Ministerio evaluaciones externas. Entonces, no quiero dejarlo establecido en la historia fidedigna de la ley, que espero en que después no traspasen esa responsabilidad, que es su responsabilidad, a decir, mire, tengo que solicitar, porque las evaluaciones externas implican recursos y que otros lo hagan, digamos. Entonces, quiero que el Ejecutivo se pueda responder al respecto. Lo tercero, lo que está establecido en la letra C, también a mí me parece que es muy complejo, porque lo que nosotros hemos visto en otras instituciones, como por ejemplo los servicios locales de educación pública,
y parte de los problemas de gobernanza que tienen, en mi opinión, los servicios locales de educación pública tiene que ver lo que aquí se señala en la letra C, en donde se le entrega una función a un órgano asesor como el Consejo, en que sea ellos los que ratifiquen al jefe o jefa de la División de Bienestar Socioemocional. Entonces, yo al menos voy a pedir votación separada de esa letra, porque creo que eso es parte de los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Eso, si me pudieran responder, presidente. Gracias, senadora Proboste. Sí. Ministro, y después votamos. Sí, presidente, artículo gracias. A ver, senador Gaona. 2. Senador Gaona. Lo que yo, por el tema de la JUNAEP, entonces yo entiendo que esto en el fondo es, haciendo el símil con la licitación de la alimentación escolar, esto es una licitación anual. Estoy tratando de hacer la bajada práctica. Esto es una licitación anual donde se invita a participar a distintas entidades y todo lo demás, y se adjudican distintas organizaciones con un pool de programas y todo ello. Pero después es voluntario que cada establecimiento educacional decida, sabe que esto tomo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Cómo en términos prácticos, desde la perspectiva financiera, se aborda eso? Porque puede que yo licite, no sé, 500 programas de formación de scout, por decir algo, digamos. Pero usted que y voy a adjudicar tanto y todo lo demás, pero usted que los colegios no van a tomar 500, van a tomar 100. ¿Cómo resolvemos esos temas prácticos? ¿Cómo, en términos de la perspectiva de la asignación de recursos y en términos también de que haya interesados en ofrecer programas en el volumen y en la magnitud que se requieren, y con la flexibilidad suficiente para tenerlos o no tenerlos, digamos? Porque en el caso de la alimentación escolar, usted tiene cantidades definidas, fijas y permanentes. Aquí esto no es fijo ni permanente. Gracias. Gracias, senador Gaona. Ministro. Voy a partir por lo último. A ver, yo creo que el modelo de gestión es un modelo que va a ser un poco al revés de lo que está planteando el senador Gaona por su intermedio. O sea, precisamente la transición tiene que ver con ir construyendo el stock de demanda antes de la formulación del stock de oferta, ¿no? Seguir justamente, ir levantando a partir de las necesidades de la escuela los requerimientos que luego se le va a hacer al mercado ampliamente hablando, digamos, Sí, porque van a ser principalmente universidades las que van a desarrollar estas actividades, no van a ser empresas, o sea, no es que se vaya a armar un mercado respecto a este punto. Pero desde el punto de vista del modelo de negocio hablo de demanda y de oferta y de mercado para que se entienda bien. Sí. Entonces, efectivamente es como va a ser un proceso a la inversa, ¿no? Ya. Sino que se va a ir determinando la necesidad para luego a partir de ello ir construyendo la cobertura. Ahora, dicho eso, La autonomía de los colegios también. ya ahí yo creo que se escapa de lo que yo como jefe político de la cartera. Es más, yo incluso creo que algo que tiene que evaluar bien la dirección de la JUNAEP una vez que lleve a lo práctico esto, es qué modelo de gestión propiamente tal va a utilizar en el marco de la licitación. Me refiero a que esto no necesariamente podría ser un proceso licitatorio anual, sino que podría ser un proceso plurianual, estimadas ya las necesidades, que no es distinto a cómo se gestiona, por ejemplo, el PAE. El PAE no sería razonable estar cambiando todos los años las empresas de alimentación en una escuela, ¿no? Por eso es que uno tiene que tener un periodo de tiempo suficiente para que desarrollen tranquilamente esas actividades y no estar sometiendo al estrés a las trabajadoras ni a la escuela de estar cambiando el proveedor y al mismo tiempo tampoco alargar tanto el proceso como para que se terminen, comillas, achanchando los proveedores y no cumpliendo bien su rol. Entonces, efectivamente, esto probablemente va a ser un modelo plurianual, pero ya es algo que yo no podría responder. Eso tiene que ver con cómo se constituya la construcción de la oferta. Pero sí, lo relevante es que primero se configura la demanda y a partir de eso se construye la cobertura. Sobre lo del Consejo, yo entiendo, y de hecho no es algo que no hayamos discutido harto al interior del Ejecutivo. Esto fue algo que integramos mucho con SECPRES y con DIPRES, a propósito de las mismas dudas que nos levantaba la senadora Proboste. Pero claro, o sea, frente a lo que señala la senadora, también esto es algo que podría ocurrir en el Ministerio de Educación. O sea, lamentablemente no tenemos garantías de que con los cambios de administración, y no lo digo por este proceso de cambio, ¿no? Podría ocurrir en cualquier proceso de cambio, las lógicas con las que se está trabajando se mantengan. Por eso es que es relevante el Consejo. Y ahí yo me fui convenciendo en el tiempo de que el Consejo justamente es el que garantiza la estabilidad de la política.
al desanclarlo un poco de lo que son los ciclos políticos electorales. Por eso, algunos elementos como, por ejemplo, que los nombramientos de los consejeros se hagan junto al Senado y darle un rango a ese consejo de un nivel relevante, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el director o el jefe de la división a cargo del programa deba ser ratificado por el Consejo. Eso establece que en los cambios de ciclos políticos, finalmente, quienes lleguen a la administración superior de las instituciones no hagan y deshagan echando a tierra finalmente la construcción que se iba haciendo de un programa tan relevante como este. O sea, el Consejo tiene como objeto el proteger un programa de bienestar socioemocional que incluso desde ese punto de vista, y no lo había visto así hasta ahora, en el mismo ministerio no quedaría bien protegido como programa. Porque el ministerio no podría estar sujeto a estas restricciones toda vez que el ministerio es el ministerio, ¿no? Y efectivamente un órgano de gobierno ya en su completa magnitud. Por lo tanto, yo ahí tendo a pensar que más bien al revés. El Consejo protege la estabilidad de la política que queremos implementar, de las tensiones justamente en los ciclos electorales y de los cambios de administración, ¿no? La evaluación del Consejo y la evaluación externa son dos cosas distintas. De hecho, el Consejo tiene que presentar sus propias evaluaciones, lo que no obsta que efectivamente se le recomienda al Ministerio profundizar con opiniones independientes, tal como por ejemplo lo hemos hecho ahora con educación pública, donde el Consejo de Evaluación de la Educación Pública ha formulado evaluaciones. Sin embargo, ha sido parte de los protocolos de acuerdo que hemos tomado en este mismo Congreso el pedir evaluaciones externas, y no solamente externas, sino también internacionales. De hecho, ahora está terminando ya su informe el PNUD, que es el organismo internacional que llevó adelante la última evaluación. Entonces, yo creo que son compatibles y que pueden incluso ir focalizando miradas en temas particulares del programa. Es decir, yo comparto lo que dice el senador Proboste, creo que si uno pudiese incluso ser más explícito en esto, establecer la obligatoriedad que tiene tanto el Consejo de formular su evaluación, así como el Ministerio de ir también monitoreando esto. Por último, que el Consejo ratifique es lo inverso a lo que hace en la educación pública. En el caso de la educación pública, el Consejo propone la terna y el presidente el que elige. En el caso de acá, lo único que se está construyendo, precisamente en esta lógica de proteger el programa respecto a las tensiones electorales, es que el jefe de la división, que es ADP, es decir, que llegó al proceso y queda en una terna ADP, y que va a elegirlo el jefe superior del servicio, es el que nombra a la persona, en este caso el director o directora de JUNAEB, sea en una conversación con el Consejo. Precisamente para que no estemos en las lógicas de poner al compadre, al amigo, sino que poner a la persona más competente. Es decir, si hay currículum donde están las personas competentes y hay personas que tienen menos competencia, evidentemente el Consejo le va a decir al director, proponme a la persona, o sea, se obliga a una conversación, ¿no? Ahora, podría no estar, evidentemente, pero nosotros creemos que es algo que protege nuevamente la estabilidad del espacio frente a tensiones de ciclos políticos electorales que pueden ser inciertos respecto a la continuidad de estas políticas. Eso. Gracias, ministro. ¿En votación? Señor presidente, pone en votación el artículo 12 que se ha dado lectura y que se refiere a la creación del programa de bienestar socioemocional escolar con las características que ahí se mencionan. A favor. Senador Gaona. A favor. Senador Castro. Yo voy a fundamentar mi voto, secretario. Mire, a ver, yo siento de verdad que la educación en nuestro país está en crisis. Siento que tenemos, los ELEP no están dando los resultados que se necesitan. Estamos creando otra institución que yo creo que estas instituciones al final del camino del ejercicio no van a cumplir la función que realmente se requiere. No va a haber una fiscalización de control. Estamos llenos también, por otro lado, de instituciones que controlan. Tenemos la superintendencia, tenemos controles. Y estamos creando más burocracia, más puestos públicos. Y yo creo que yo creo que educación no necesita más. Yo creo que educación necesita
entregar más facultades a quienes están hoy día a cargo de la educación, que son los directores, son los equipos técnicos, algún incentivo a los profesores para poder mejorar sus remuneraciones, que también los profesores están en crisis muchas veces económica por producto del estrés y lo que está pasando en educación. Entonces yo creo que falta algo más y crear más, como digo, más puestos laborales para poder generar más burocracia, colocarle más dificultad a esto, de traspasarle a la jornada otra responsabilidad que yo creo que no le corresponde. Por eso yo voy a votar en contra. El senador Castro vota en contra. Senador Espinosa, al final. Senadora Proboste. Presidente, mire, quiero partir señalando en que creo que aquí estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo mayor respecto del bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. Pero aquí estamos discutiendo toda la burocracia que se le acompaña a los programas de bienestar socioemocional. Cuando uno plantea, son 5 consejeros, cada consejero va a llegar a ganar, puede llegar a ganar 12 millones al semestre, cada consejero, eso tenemos que multiplicarlo por 5 y después multiplicarlo por 2 y ese va a ser el valor anual. Cuando uno hace un símil, y le pregunto por su intermedio, presidente, al ministro, ¿cuánto reciben los consejeros y consejeras de la nueva educación pública, del Consejo de la Nueva Educación Pública? No sé si están en condiciones de respondérmelo ahora, presidente. Que tienen que evaluar toda la política pública que ha sido los traspasos de los servicios locales de educación pública. Si están en condiciones de respondérmelo, es ad honorem. No reciben nada. Y tienen que, y aquí les vamos a pagar para evaluar un programa de bienestar socioemocional. Entonces, a mí me parece que nuevamente estamos cambiando el eje de lo que tiene que ser este. Estamos todos, yo creo que en esto, presidente, yo no tengo ninguna dificultad, que exista un consejo, que tenga las funciones, que además son bastante mínimas las funciones. Si uno compara respecto de las funciones que tiene el Consejo de Educación. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no puede ser el mismo Consejo de Educación? ¿Por qué no trasladamos estos recursos, dado que hoy día el Ministerio tiene recursos, trasladamos esos recursos al Consejo de Asesor de la Educación y le incorporamos estas nuevas funciones, le incorporamos estos recursos, pero de verdad creo que una de las dificultades que tenemos es que estamos aquí pensando más en la estructura burocrática respecto de cómo llegan estos recursos a las escuelas. Ya, mire, si el gobierno decidió que era a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, vamos a apoyar esa iniciativa. Mi pregunta tiene que ver por qué hoy día generamos estas situaciones de tanta asimetría. Y no lo estoy diciendo de otro, no estoy hablando ni del Banco Central, no, estoy hablando de educación. Tenemos una política pública que ha sido, en mi opinión, muy compleja, su instalación. Hemos tenido aquí a consejeras que se han mantenido desde el inicio en la Comisión de Evaluación de Educación Pública, en donde dicen que nunca han ido a regiones, no saben los problemas que tienen los servicios locales de Atacama, de O'Higgins, de Valparaíso, de Magallanes, porque no tienen considerado hacer esto. Y sin embargo, son quienes le recomiendan al ministro o ministra continuar con esta política. Entonces, creo, presidente, que en esto tenemos una dificultad. Yo estoy absolutamente a favor en que tengamos una política robusta en materia de bienestar socioemocional para nuestros estudiantes, pero creo que esta burocracia, al menos, yo no la comparto. ¿Cómo vota? Voto en contra. Vota en contra la senadora Proboste. Senador Espinosa. Yo creo que señalarse que otras instituciones sus consejeros no tienen retribución no es tan exacto. Hay una serie de otras instituciones donde sí efectivamente hay pago por los consejeros. Yo estaba revisando, ¿no es cierto?, el Consejo de Ciencia de la Calidad, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión de Acreditación, y varios más. Entonces, desde ese punto de vista, entendiendo de que tiene que existir una institucionalidad que le dé garantía al proyecto, yo voto a favor. Sí,
Primero, yo creo que hay que separar ciertos elementos. La necesidad de tener educación socioemocional y alternativas en los establecimientos educacionales con programas que sean diferentes a lo que se ha estado haciendo siempre. Si finalmente seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados. Esto da una alternativa. Hay experiencias positivas de ciertos establecimientos educacionales que tomaron la iniciativa de hacer otras cosas, desde la creación de bandas, talleres de ajedrez, talleres de taekwondo. O sea, hay una serie de elementos que nosotros como país no les estamos entregando en este minuto. Y este proyecto lo que hace es crear esa posibilidad de que esos niños, niñas y adolescentes tengan acceso a programas que son diferentes, que los logren motivar efectivamente a ir al establecimiento educacional, no solamente a aprender los conocimientos lectivos, que son absolutamente necesarios, pero nuestra sociedad requiere personas que sean educadas de manera íntegra. Y esa educación íntegra, este programa da la posibilidad. Creo que el tema de cuánto es lo que van a recibir como dieta a los consejeros es un tema anexo que se puede conversar y se puede dialogar y tal vez haya que bajar el tope. Eso es algo que es producto de una conversación y diálogo que se tiene que dar al interior de esta comisión. Pero no darle la posibilidad a nuestras niñas, niños y estudiantes de tener este programa, creo que es un error. Creo que sería gravísimo no aprobarlo. Por eso mi voto es a favor, señor secretario. Presidente, ¿qué estamos aprobando? Estamos aprobando La creación. El 12. artículo 12. Sí. Ah, perdón, yo del artículo 12 estoy a favor. Si lo que no estoy a favor es del artículo 14, que era el que estábamos discutiendo. El 15. El 15, donde está Las funciones y creación no está la- y la creación del consejo y todo. Presidente, si le parece a la comisión que la señora Proboste pueda cambiar su voto. Si les parece... a los Sí, colegas. pues además argumenté a favor de la... No, pero Argumenté a igual, favor igual, del... igual pregunta a la comisión. Resultado de la votación de la indicación 62B bis, que propone incorporar un artículo 12 al proyecto, 4 votos por la aprobación del artículo, de la indicación, un voto en contra. Que en consecuencia aprobar la indicación. No, pero este es una... Ah, ya. Pensé que no. Lo que yo más quiero es mejorar la educación. Yo siempre quiero mejorar la educación y siempre quiero que los niños tengan las mejores oportunidades. Pero yo veo que hoy día necesitamos una tremenda reforma educativa, una tremenda reforma. Entonces estamos metiéndole más burocracia, más instituciones, más fiscalizaciones y al final... Yo mantengo mi voto. Perfecto. Entonces se aprueba la indicación 62B bis y el artículo 12 propuesto, que crea el programa, como se ha señalado, por 4 votos en contra. Luego la indicación 62C bis, nueva del Presidente de la República, propone un artículo 13 que se refiere a las funciones que en el contexto del programa de bienestar socioemocional deberá tener la JUNAEP. Que son no sé si le parece a la comisión que las lea. ¿Cuál Son las es la- funciones de- No, está bien. el artículo 13? Ya, entonces la Esa indicación... es la 62C. Perdón, ¿cierto? No, entonces- 62C bis. Sí, la indicación 62C bis, con el Porque artículo 13 propuestos, con la misma votación se aprueba. ¿Sí le parece a la comisión? ¿Con la misma votación? 4-1 la correspondiente artículo 13. A continuación, lo que se ha estado refiriendo la senadora Proboste es la indicación 62D bis, que es el artículo 14, que es el que crea el Consejo para el Bienestar Socioemocional, que establece cuál será la duración de los cargos de los miembros, cómo se designa, que ya lo he señalado, el Presidente de la República con el Senado, y luego el tema de cómo se nombra CICESA y el tema de la ¿Cierto? dieta o renta yo- que le corresponderá yo- a los consejeros. Yo voy a Ese sugerir sería- que lo dejemos pendiente el artículo 14 para que el Ejecutivo pueda hacer una propuesta diferente en el tema, sobre todo en el tema en el de Dieta. claro, porque lo que pasa es que en este artículo se establece la dieta, que es donde la senadora Proboste tiene sus aprensiones y que, o sea, cuando uno ve el tope, porque yo no estoy en desacuerdo con el valor de la dieta, ¿ya? Pero sí con el tope. Creo que llega a ser excesivo. Senador Gaona. Ustedes pueden votar y bajarlo.
¿Ustedes pueden votar bajar? ¿Sí? Senador Gaona. Respecto del costo total del programa, ¿cuánto representa esto? El régimen llega a ser 1.000 millones en un año. Respecto de 187.000 millones. Absolutamente marginal. Señor presidente. No. ¿Presidente? Sí, ministro. El senador Espinosa mencionaba algunas otras institucionalidades que cumplen un rol súper importante. O sea, creo que el tema de bienestar socioemocional requiere de la mirada y de la expertise y del acompañamiento técnico al más alto nivel. Nosotros propusimos inicialmente en las iteraciones con DIPRES, bueno, todos ustedes lo saben, no voy a cometer ninguna infidencia, también de las conversaciones que tuvimos con el senador Cast previamente, valores más bajos, efectivamente. Pero también es cierto, y esto lo dejo para consideración de ustedes tienen la atribución de bajar el gasto, no están obligados a, lo que no pueden hacer es subirlo. También es verdad de que cuando estamos hablando de consejos, hay consejos que reciben más recursos que estos que están acá planteados, como el consejo de la agencia, por ejemplo. O sea, esto es una tremenda responsabilidad también, senadora. Entonces, yo en eso sí discrepo. Creo que tienen una responsabilidad muy grande el Consejo respecto al programa de bienestar socioemocional, a su acompañamiento, a la evaluación, al diseño. O sea, podemos tener diferencias respecto a eso. Yo no creo que no cumpla un rol, no creo que sea un adorno. Y creo que además va a cumplir un papel no solamente respecto a la conducción del programa, sino también a cómo este empalma con la conducción de la división misma, es decir, de la relación que se construye institucionalmente con la JUNAEP. Inicialmente, incluso yo, presidente, era de la idea de que el consejo fuera un consejo de la JUNAEP, ni siquiera del programa de bienestar socioemocional, que esto pudiese mirar la relación con el programa de alimentación escolar, con los útiles escolares, o sea, que pudiera acompañar a la JUNAEP en una mirada completa del sistema. Y yo creo que estos espacios no son malos. O sea, a ver, si tuviésemos un consejo que pudiese mirar el programa de alimentación escolar, ¿cuántos problemas no nos estaríamos ahorrando en el tiempo? ¿Cuántos eventos de corrupción incluso que se han ido generando en el tiempo nos estaríamos ahorrando con estos espacios de check and balance incluso respecto a la gestión? Entonces, yo la verdad es que ahí creo que la determinación es de ustedes pueden bajar la dieta, yo no tengo problema en eso. Solo hago la observación de que esto va a ser más atractivo en traer personas de alto nivel en la medida en que también el rol sea atractivo. Y eso es así, si finalmente no podemos negarlo ni tapar el sol con el dedo. Sería entonces interesante que le dieran al Consejo la función de administrar el programa, pero no la tiene. Sí, pero el Consejo de la Agencia Senadora. administra la política de... Micrófono, por favor. Ni aplica el CIRSE, ni es responsable administrativamente respecto a nada de lo que hace la agencia. Presidente. Senador Gaona. Presidente, estamos hablando de un programa de envergadura, 187.000 millones, yo lo miro desde la perspectiva financiera, 187.000 millones de pesos en régimen. Aquí estamos hablando de un costo del Consejo de cerca de 1.000 millones de pesos en régimen. Esto es absolutamente marginal. Para la envergadura del programa me parece muy razonable. Además, si queremos gente competente, por eso preguntaba esto de la dedicación exclusiva, porque a mí me parecía poca la dieta. Claro, y como no es dedicación exclusiva me parece bien. Pero si queremos tener a la mejor gente, tengamos emolumentos racionales y razonables. A mí me parece que lo que ha propuesto el Ejecutivo en esto va en la línea correcta. Yo no creo que sea necesario bajar más, tampoco subir, yo creo que está dentro de lo razonable. Y por lo tanto, presidente, yo creo que yo no esperaría una nueva propuesta del Ejecutivo, sino que simplemente votar. Bien. ¿En votación? El señor presidente pone en votación el artículo 14 propuesto por la indicación 62 de bis o la indicación que propone el artículo 14 como ustedes lo quieran. Senador Gaona. A favor. Senador Castro. Digo en contra. Vota inmediatamente. Senador Espinosa. Senador Espinosa. A favor. Senadora Proboste. Me abstengo. Abstención. Presidente. ¿A favor?
Resultado de la votación, 3 votos por la aprobación, 1 en contra, 1 abstención. Queda aprobada la indicación 62 bis. D. 62D bis. A continuación está el artículo 15, que se refiere a las atribuciones del Consejo, y respecto de esto, la senadora Proboste había solicitado desde ya votación separada, no sé si la va a mantener, de la letra C y entiendo también de la letra D de las atribuciones del Consejo. La letra C era que el Consejo le corresponde ratificar el nombramiento del jefe de la División del Bienestar Socioemocional, y la D, que era en la parte final, que señala que también debe proponer fundadamente al secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas la solicitud de renuncia del jefe de la División de Bienestar Socioemocional. No sé si... y la E se refiere a una cuestión parecida, y que si la senadora Proboste mantiene su solicitud de votación separada, me imagino que tendría que también votarse separadamente esa letra E del artículo 15 propuesto. ¿Se entendió? Ofrezco la palabra. Ministro. Sí, brevemente. Solo acá lo que estamos es frente a la ratificación del nombre que el jefe superior del servicio elige dentro de la terna que le llega de un proceso concursal habitual por ADP. O sea, y en eso puede haber o no acuerdo. O sea, no son pocos los casos en los que, por ejemplo, en el caso de nombramiento, el presidente de la República tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo con el Senado, porque si no construye acuerdo con el Senado, no se aprueban esos nombramientos. No es distinto. Pero el nombramiento no deja de ser del presidente de la República. En este caso, el nombramiento no deja de ser del jefe superior del servicio. Y en el caso de la solicitud de renuncia, Con acuerdo del Senado. en el caso del presidente de la República, o sea, de la solicitud de renuncia, esto también es una fórmula que ya existe en otros espacios. Por ejemplo, a propósito de los ejemplos de educación pública, a los que hacía referencia la senadora Proboste por su intermedio, el comité directivo local tiene la atribución de solicitar la renuncia también del director ejecutivo del servicio. Lo que no significa que el jefe superior de esa autoridad a la que se le solicita la renuncia esté obligado a tener que efectuar la solicitud de renuncia, ¿no? O sea, es una opinión, ¿no? Que no tiene en este caso necesariamente efectos sobre la destitución o no del funcionario o de la renuncia o no del funcionario, sino que evidentemente es la señal de pérdida de confianza respecto a quien está ejerciendo ese rol sobre un consejo que acompaña la gestión de ese servicio. Es simplemente eso. Ofrezco la palabra. ¿En votación? Presidente, ¿se van a votar separadamente? ¿Sí? Entonces, En votación, lo que no está... La indicación, con excepción de la letra C solamente, senadora Proboste, ¿Qué es la del nombramiento? sí. O también la D y la E. No, lo que pasa es que yo había solicitado las votaciones separadas. O sea, me queda... Sigo sin tener como una respuesta muy contundente para que quede en el registro de la historia de la ley respecto de la duplicidad que puede significar la letra A y la letra B, porque la letra A le está encomendando. Yo solo quiero recordar en que los consejeros de este consejo van a tener bastante pocas funciones y atribuciones. Cuando aquí se dice que ellos son los encargados de administrar, no, en ninguna parte aparece eso. En ninguna parte aparece que van a tener que hacer siquiera un seguimiento a las iniciativas que se plantean. Porque en la letra A, respecto... Está raro. Hay que desconsiderar. Aquí se para atrás. Habla del informe de evaluación. Aquí se para atrás y al revés. Tiene que monitorear la implementación de los programas. Solo un detalle, pero no solamente de los programas del programa de bienestar socioemocional, de todos los programas cuyo objetivo principal sea la promoción y el desarrollo socioemocional de los integrantes de la comunidad educativa. O sea, acá vamos, por ejemplo, este consejo va a estar mirando también HPB, por ejemplo. O sea, no es solamente del programa de bienestar socioemocional en particular, sino que todo el área de bienestar socioemocional que se constituye a partir de la creación de esta división. Además, el informe de evaluación del programa con recomendaciones de mejora. Claro. Entonces,
recomendar al Ministerio Uno de lo que le va a Evaluación. recomendar a la ciudadanía es que tiene que estar atento al informe de evaluación que ellos tienen que sacar cada 2 años. Mi tema es... Sí, claro, pero después, como en la letra B, ellos van a tener la atribución de recomendar al Ministerio la realización de evaluaciones externas respecto a la implementación y funcionamiento o alcance del programa. Nuestro tema es que en esto no exista una duplicidad, que diga, no, entonces me cuelgo de la solicitud y si no hay recursos no puedo hacerlo. Ese es mi... me llama la atención Micrófono, ministro. la simetría. Yo quiero en esto insistir. O sea, primero tenemos un consejo asesor para la nueva educación pública, que tiene una tremenda responsabilidad, que a lo mejor uno puede decir también es parte del fracaso de lo que uno ve con los sistemas locales de educación pública. Y ese consejo asesor no recibe remuneraciones y cuando uno mira las instituciones, que aquí el ministro ha traído a colación, como el consejo, la agencia, bueno, uno mira funciones y atribuciones del consejo en la agencia, aprobar y dar seguimiento al plan estratégico de la agencia anualmente, al plan de trabajo, aprobar las categorías de desempeño, o sea, aprobar las categorías de desempeño, establecer la ordenación que tiene unos enormes impactos en el territorio. Y a esos consejeros reciben la mitad de la remuneración de esta. Entonces uno dice, el tope de la agencia son casi 12 millones al año, y aquí son 12 millones, poco más de 12 millones al semestre. Y con funciones y atribuciones, en este caso, al Consejo, muy livianas respecto de lo que tiene que hacer un consejo, porque uno dice, ya, si le vamos a entregar este nivel de remuneraciones, entreguémosle funciones y atribuciones mucho más claras respecto de lo que tienen que hacer, pero pensar de lo que está establecido acá, la letra A, monitorear monitorear es un poco distinto a poder pronunciarse respecto de lo que ha sido el plan anual en materia de bienestar socioemocional, en dar seguimiento. Bien. Que uno le podría pedir también al Consejo que pudiera levantar una evaluación de las instituciones, de los organismos que han hecho estos programas, porque si no deja a una escuela condenada a 2 años que tiene que seguir con una misma institución que no ha dado cumplimiento. Pero tampoco esa es una función del Consejo. Entonces, uno dice monitoreo, ¿sí? Pero haga lo que quiera. Con micrófono, por favor. Solo una aclaración, el Consejo de la Agencia tiene un máximo mensual de 100 UFs como tope por mes. Es decir, el artículo está en UF. ¿Qué artículo es, Juan? ¿El Consejo de la Agencia o este? El artículo 40. El artículo 40, UFs. Artículo 40 de la ley. Son 15 UF por sesión con un tope de 100 UF por mes. Esos son un tope de casi 4 millones de pesos mensuales. Ahí es donde está Cristian Beley, es donde está Susana Claro. Bien. No puede ser Siempre, porque está en ley. Para que vayamos avanzando. Sí. Votemos en votación. El señor presidente pone en votación entonces la totalidad del artículo 15, la Sí. totalidad de la indicación. Perfecto. Senador Gaona, A favor. senador Castro, En contra. senador Espinosa, senadora Proboste, abstención, presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por aprobar la indicación, 1 en contra y 1 abstención. Queda aprobada la indicación. A continuación, presidente, está la indicación 62 F bis. ¿Y mi votación separada? ¿La mantuvo? ¿Por eso sí la mantenemos? ¿Sí la mantenemos? No, es que esa la voy a votar en contra. Ah, ya. Entonces, entiendo, no sé si la comisión prefiere votar nuevamente todo, pero solamente la C. Claro. La C.
Sí. En votación separada la letra C, entiendo que la misma votación, con el cambio que la señora Proboste vota en contra. En vez de abstención, en contra. Sí. Con lo cual quedaría aprobada Queda- esa letra, queda aprobada. 3-2, Bien. letra C, 3-2 en contra. Sí. Perfecto. Letra C. Perfecto. A continuación estaba señalando, está la indicación 62F bis Sí. del presidente de la República Sí. también, que establece las causales. Secretario, le voy a pedir que pueda dejar consignado el voto a favor del senador Espinosa porque se tiene que retirar en este artículo. En este artículo. En el que viene parece que quiere dejarlo consignado. Sí, las causales de cesación de los cargos de consejero. Enumera. Solamente en el 16, Solamente que respecto hasta al donde vamos a 16 porque quedar. estaba el senador Espinosa en la sala. Respecto a los otros, no se puede. Las causales de cesación de los consejeros están enumeradas en el artículo 16, que desarrolla o que plantea la indicación 62F bis. Son expiración del plazo para el que fue nombrado, renuncia aceptada por el presidente de la República, incapacidad física o psíquica o física en desempeño del cargo, sobrevivencia de alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que establece el artículo 17, que se enumeran a continuación de esta norma, falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Se considerará falta grave al cumplimiento de sus obligaciones como consejero la insistencia justificada a 3 sesiones consecutivas o a 6 sesiones ordinarias o extraordinarias durante un año calendario, circunstancia que será debidamente calificada por el presidente del Consejo. El Consejo. Ofrezco la palabra. Estas causales de cesación están claras. No sé si puede explicar, ministro. Solo señalar que lo contenido en el artículo 16, que son las causales de cesación, son habituales de cualquier consejo, o sea, no son las causales de cesación. Buena pregunta. Y aquí no debiese estar, por ejemplo, la solicitud de la... ¿O está? ¿Está? Ya, de la declaración de interés, patrimonio e interés. Sí, está contemplado... Entonces, en votación ¿Estaba adelantándome? Oye, faltó. Entonces, el artículo 16 considerado en la indicación 62F bis. ¿Alguna? ¿Ofrezco la palabra? Yo sigo manteniendo mi votación por la votación inicial. Bien. Bueno, senador Gaona a favor, senador Castro en contra, senadora Proboste a favor acá, sí. Sí, pues sí, aprobaron el Consejo. Y el senador presidente, ¿A favor? 4-0 la votación sobre la... Y el 17 también. 4-1. 3-1. 3-1. ¿Y si le parece, presidente, la siguiente con la misma votación? ¿Cuál la...? Que es la de incompatibilidad con el cargo. Bien. 4-1 entonces, perdón. 3-1. No, 4-1, sí, dejado- tiene razón. Sí, dejó... A continuación la 62 FT, Sí, lo mejor es que terminemos. Ahí está lo de la... que establece Ya. la incompatibilidad y está Oye. la obligación de los consejeros de presentar Nada la de declaración de regiones, nada patrimonio e intereses. paritario. Solo quiero hacer Sí, observar el gobierno feminista no puso que tenía que ser paritario. No, pues eso ya pasó. Yo no, que a lo mejor algunos para ellos el tema paritario es moda, para mí es una convicción. ¿No hablaron con la ministra ya? La votación sería 3-1, presidente, con el voto en contra del senador Castro. Perfecto. Luego, Sergio. el último artículo referido a esta materia, al consejo, al programa y al Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, 18. es el artículo 18 que plantea la indicación 62F Cuates. Esta norma se refiere al funcionamiento propiamente del Consejo, que señala que su decisión la opta por la mayoría de los miembros. En caso de empate dirime el presidente, quórum mínimo para sesionar son 3 miembros. El Consejo puede invitar a sus sesiones a solicitud de cualquier de sus integrantes a personas, autoridades u organizaciones, de manera general. También establece las actas de las sesiones serán públicas y en ella debe indicarse el nombre de los consejeros y más personas que hayan asistido a la sesión, y un reglamento expedido mediante decreto supremo del Ministerio de Educación regulará las demás materias referidas al funcionamiento de este Consejo. Son todas más o menos normas
generales que se establecen para este tipo de materias, las que contempla esta indicación. ¿Repetimos la votación entonces? Entonces, también se aprobaría 3.1, esta última indicación referida a esta materia, al programa de bienestar socioemocional escolar. No, porque también está la 74, también es del... No, que eso está dentro de las transitorias y ahí hay otros transitorios que votar antes. Es que estos son de este mismo plan. Ah, Entonces podríamos votarlo al tiro y dejamos cerrado el tema. ¿Con los transitorios también? Sí. Como le parezca. Aprovechando que nos quedan 5 minutos. Bueno, los artículos transitorios nuevos, por eso, porque hay unos artículos transitorios que no se han votado, no se ha votado ninguna disposición transitoria, solamente por eso. Bueno, el primer artículo transitorio nuevo está considerado en la indicación 74, que parte como artículo segundo, transitorio, porque antes había otro artículo en la propuesta original, que se dispone que la elaboración del primer plan de gestión de convivencia educativa, así como la actualización de los reglamentos internos a que se refiere la presente ley, será conforme al proceso previsto en el artículo 16H del decreto con fuerza de ley de la Ley General de Educación, que se ha aprobado ya por esta comisión con anticipación. La primera aplicación de cuestionarios censales e instrumentos complementarios a que se refiere al artículo 16E de la Ley General de Educación se realizará una vez transcurrido el plazo de un año contado del total implementación de la presente ley. Ya. Ya. Me dice el secretario que este no tiene que ver con el programa que estamos hoy. Yo pensé que era la aplicación del primer en generales. Ya. Entonces no lo vamos a votar porque lo vamos a dejar para... ¿sí? Y habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión. Hasta que me lo aprendí.